Buenos días. Buenos días. ¿Con qué despertamos, no? Pues con un cafecito. Pues sí, para hacerlo menos trágico. Y además el día está lluvioso. Oye. El día ya llevamos, ¿qué? ¿2 semanas así? 2 semanas ¿No sale el sol? así. No sale el sol. Ni tampoco en Medio Oriente sale el sol. No, yo creo que ni tú esperabas, ¿no? Yo estaba escéptico de que fuera a entrar Estados Unidos a tirar esto, pero creo que ya lo dejaron a Trump sin opción, porque si el ataque israelí continuaba solito y descontaban por completo a Irán, que sí se puede, ¿eh? O sea, no es como que los gringos eran totalmente indispensables para esto. O sea, hay otras maneras. Para la destrucción de las centrales, sí. Si la vas a destruir desde el aire, sí. Pero también puedes echar paracaidistas y hacer una operación por tierra para entrar a Fordo y volarla. Eso, mucho más complicado. Por supuesto que es mucho más complicado. Pero no es imposible, y hemos visto a los israelíes hacer unas operaciones de inteligencia adentro de Irán como de película de James Bond. Entonces tampoco no es, yo creo que no está fuera de las capacidades de Israel. Pero justamente si esto continuaba avanzando y Israel se encargaba de todo solito y Estados Unidos no ayudaba para nada, pues entonces mucha gente iba a concluir lo que yo he venido diciendo desde hace mucho, que es que los gobernantes de Estados Unidos no son pro-israelíes, sino que más bien son anti-israelíes. Entonces, si Irán de todas maneras, si el programa nuclear iraní de todas maneras va a ser destruido, y peor aún para los jefes gringos, si la continuación del ataque israelí va a implicar la caída del régimen iraní, pues entonces los gringos tenían que entrar al quite para que sí parezca que son aliados de Israel y para que puedan salvar a los ayatolás, porque eso es lo que están haciendo. No están haciendo ningún esfuerzo por quitar a los ayatolás, al contrario. No, de hecho Estados Unidos, lo que sabemos es que cuando habló con Netanyahu le dijo no toquen al ayatolá. Exactamente, no toques al ayatolá, y le han estado haciendo una exhortación tras otra a los ayatolás de que se rindan, regresen a la mesa de negociación, etcétera, para que se puedan salvar. O sea, están tratando de salvar al régimen, lo cual nuevamente demuestra que no hay ningún interés en liberar a los iraníes ni en combatir el yihadismo. Si tú te fijas, en las semanas, los meses anteriores, la política de Trump ha sido como la de Biden, es proteger a los yihadistas. Varias veces detuvieron a los israelíes cuando ya querían atacar a Irán, y cuando se trataba de ya destruir el programa nuclear iraní, Trump nuevamente detuvo a los israelíes, y a los iraníes les dijo, vamos a negociar. Entonces le dijo a los israelíes, no te muevas, voy a negociar con los iraníes. La estructura estratégica de eso es muy clara, porque la ideología de los ayatolás es perfectamente conocida. Desde que Ayatollah Khomeini inaugura el Estado iraní, ellos expresaron en público que todo el significado místico, histórico de su nuevo Estado yihadista era acabar con Israel. Claro, lo dijeron Ayatollah Khomeini y Yasser Arafat juntos, desde Teherán, porque Arafat estaba ahí para celebrar la revolución con Khomeini, porque Khomeini le había enviado un avión a Arafat para que se vinieran él y Mahmoud Abbas y sus cuates de la OLP a celebrar con Khomeini la revolución iraní. ¿Por qué? Porque Arafat había hecho la revolución. Arafat, Abbas y OLP Fatah durante la década de los 70 estuvieron entrenando y armando hasta los dientes a las guerrillas de Khomeini en Líbano. Entonces Arafat había hecho esa revolución iraní. Entonces desde Teherán los dos anunciaron, todo el propósito de lo que estamos haciendo es la destrucción genocida del Estado de Israel. Bueno. Ahora ya incluyeron a Estados Unidos, ¿no?
Bueno, también hacían amenazas contra Estados Unidos. Sí, por supuesto. Pero entonces, si todo el propósito, todo el significado, el anhelo místico de los ayatolás es la destrucción del Estado de Israel, y ya perdieron Hamás, ya no les sirve de mucho Hamás, ya no les sirve de mucho Hezbollah, perdieron Siria. Lo único que les queda para destruir Israel son sus bombas nucleares. Y entonces Trump, en vez de ir a destruir esas bombas nucleares, les dice a los israelíes, no te muevas, y a los ayatolás les dice, tienes 60 días para negociar conmigo, al final de los cuales vamos a desmantelar todo tu programa nuclear. Y si no lo desmantelamos por completo, guerra. Entonces, ¿qué piensa un ayatolá? Pues hay que ponerse en sus zapatos. Dice, bueno, ya, me van a quitar la última cosa que me queda con la cual puedo tratar de destruir Israel. Y tengo 60 días. Pues entonces voy a tratar Porque sus brazos armados pues ya estaban están muy exacto. El círculo de terrorismo yihadista alrededor de Israel, el cerco terrorista que habían construido, ya está muy desbaratado. Entonces les dicen, te vas a tener que deshacer por completo esto, tienes 60 días. Pues un ayatolá lo que piensa es, pues tengo 60 días para rápido armar mi bomba y tirarla sobre Israel. Entonces la situación, y esto no es complicado, esto lo entiende cualquiera. Entonces, por supuesto que el Pentágono lo entendía, y entonces cuando Trump le dijo esto a los ayatolás, ellos sabían que esto era empinarlos a que ya tiraran su bomba sobre Israel, pero no pudieron. Se les acabó el tiempo y no pudieron. Entonces, y esa es la razón, en mi opinión, de que Trump haya finalmente entrado a destruir Fordo para que entonces sí parezca que son pro-israelíes. Ahora, el asunto es que parece que no acabaron con Fordo, según Irán y según algunos medios. Esa posibilidad sería totalmente consistente con el modelo que estoy defendiendo, porque lo que se reportó, no sé si ayer o antier, creo que ayer, es que de hecho Trump le avisó a los ayatolás, ya vamos a ir a destruir Fordo. Y pues alcanzaron a sacar, según se dijo. Pues ¿no? Si les avisas, serían unos idiotas de no sacar el uranio enriquecido de Fordo. Y eso es lo más importante, el uranio enriquecido, que no es difícil de sacar, es difícil de sacar en el sentido de que no te quieres contaminar de radiación, ¿no? Idealmente lo quieres hacer con un camión especial que no permite que se cuele la radiación, etcétera. Pero digamos como material, pues es una cosa chiquita, o sea, no requiere de ninguna gran dificultad en transportación. Si no tienes el camión o no lo pudiste traer, pues los yihadistas todo el tiempo asesinan a su propia gente por con tal de lograr, en nombre de matar infieles, etcétera. Entonces, si no tenían los camiones especiales, pues lo pudieron haber sacado en otros camiones. Y lo tienen ahí listo para después. Está por verse también qué fue lo que ocurrió. No sabemos. ¿Qué nos dice la historia? Porque pareciera que ahora, pues la decisión de a ver qué va a pasar con el mundo está en manos de Irán, ¿no? Y de un hombre que dicen que es el ayatolá. Pues está en manos de Irán porque Trump dijo, lo único que voy a hacer es tirar estas bombas y me ya. voy. Claro. Sí. Y está jalándole el bridón a los israelíes. Por eso está en manos de Irán, porque si Trump no estuviera protegiendo a los ayatolás, pues Israel podría continuar o inclusive se podría sumar Trump y hacen un cambio de régimen y liberan a los iraníes de estos terroristas. Pero obviamente que eso no es lo que le interesa a Trump. Fueron a por las centrales nucleares. Por Fordo, Isfahán y Natanz. Exactamente. Sí. Y dijo, fuimos, las destruimos y nos regresamos, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las opciones? Irán puede, pues, lo puede reconstruir, atacar las bases militares, ¿no? Bueno, si sacaron el uranio y tienen todavía con qué ensamblar una bomba, que es totalmente posible, yo no digo, obviamente no tengo esa información, pero no es imposible que todavía puedan ensamblar una bomba, todavía pueden tirar una bomba nuclear sobre Israel, si la pueden ensamblar. Ajá. Ahora, pero ya Irán prometió venganza, ¿no? Y se puede ir contra las bases militares de Estados Unidos eso es en una la región. Eso es una mentira, lo de la venganza. Es una mentira total. ¿Por qué? Porque Irán tiene atacando a Israel desde que fue fundado el Estado yihadista. Entonces,
Israel no atacó a Irán, Israel contraatacó. Ha estado bajo ataque iraní por muchísimos años. No, pero venganza a Estados Unidos por la incursión. Contra ¿no? Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Okay, puede sí. atacar. Sí, yo sé que no ha dejado de atacar. Sí. O sea, Irán no ha dejado de atacar a Israel. Bueno, pues pero mira. podría atacar las bases militares de Estados Unidos, puede hacer atentados terroristas. Pero si hace eso, entonces le tuerce la mano a Trump. Trump va a tener que responder. Entonces, pues, yo creo que serían muy burros ahorita de atacar a Estados Unidos, porque Trump los está protegiendo. O sea, Trump dijo, nada más vamos a tirar estas bombas y queremos que regresen a negociar. Y en su ¿cómo se llama su red social? Truth Social. En Truth Social posteó que quería salvar el imperio iraní, que quería salvar el régimen de los ayatolás. Así lo dijo tal cual, los quiero salvar. Bueno, pues, si Trump está haciendo un esfuerzo por salvar el régimen de los ayatolás y los ayatolás ahora lo atacan, pues serían muy burros, porque entonces eso sí... Pero es una posibilidad. Sí es una posibilidad. Ahora, sí. ¿qué pasa con el resto? Por ejemplo, de los países del Medio Oriente, aliados de Irán. Uh-huh. ¿Qué pasa con Rusia, con Corea del Norte, con China? ¿Qué puede pasar? Pues mira, no sé qué pudiera ahorita hacer Rusia porque está muy ocupada con Ucrania y le está costando mucho trabajo a Ucrania. Ahora es cierto que pues, digo, no sabemos qué va a hacer Putin porque también ha resultado impredecible, pero yo creo que están muy ocupados con Ucrania. O sea, realmente, ¿y qué es lo que harían? O sea, pues está destruido Irán. ¿Qué es lo que va a hacer ahorita Rusia? Lo que puede hacer Rusia es ayudarle a Irán en el mediano plazo a reconstruir un programa nuclear para ahora sí poder tirar una bomba sobre Israel. Y yo creo que eso sí puede pasar. Pero no pueden mandar armamento, no pueden mandar... En el corto plazo, yo creo que es muy difícil, porque entonces la narrativa global sería pues que Rusia se está peleando con Estados Unidos y eso pudiera generar presión dentro de Estados Unidos para contestar y eso se vuelve muy peligroso. No creo que Putin se quiera meter en eso. Norcorea está lejísimos. ¿Qué es lo que va a hacer Norcorea? Está lejísimos. Lo que sí puede hacer Norcorea, igualito que Rusia, en el mediano plazo, es ayudarle a Irán a reconstruir su programa nuclear, ¿no? Ahora, como tú bien dices, no sabemos realmente qué pasó. Trump está obligado a pavonearse y decir fue un gran éxito y destruimos todo y nos salió todo perfecto. Lo pintan como de película, ¿no? Eso dice Trump, pero está obligado a decir eso. Entonces, realmente no sabemos bien si fue destruido o no Fordow. Es posible que sí, pero... Irán dice que no. Irán dice que no. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que sí se retrasó, probablemente sí se retrasó el peligro para Israel. No sé por cuántos meses o si por algunos años, pero yo creo que sí se retrasó un poco. Es inminente de todas maneras. Pero el peligro continúa porque el yihadismo internacional no va a descansar hasta que el Estado de Israel no sea destruido. Entonces, la seguridad de Israel realmente lo que requiere es vencer el yihadismo internacional, que estos regímenes yihadistas sean descabezados. Pero eso no va a suceder en el corto plazo porque el yihadismo internacional es una mascota de Estados Unidos. Entonces, no de Estados Unidos, de los jefes gringos, de los gobernantes gringos. No olvidemos que Estados Unidos tiene su base militar más importante en el centro yihadista, en el centro financiero más importante del yihadismo internacional, que es Qatar. Qatar es el motor financiero del yihadismo internacional más que ningún otro estado ahorita. Y ahí los gringos tienen su base militar más importante en todo África Norte, Oriente Medio y Asia Central. O sea que hay una alianza muy estrecha entre los gringos y el yihadismo internacional. Y ese es un ejemplo. Han estado armando y financiando a todos los enemigos de Israel desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el panorama general es que el Estado de Israel no va a estar a salvo a menos que haya un despertar de conciencia en todo Occidente sobre cómo
el origen del yihadismo internacional, de hecho, es la clase gobernante de Estados Unidos. No olvidemos que cuando el ayatolá Khomeini inaugura su Estado yihadista iraní, en 1979, acto seguido, Ronald Reagan empezó a enviarles miles de millones de dólares en armas secretas a esos yihadistas, ayatolá Khomeini. Y ese fue nada más el comienzo del proceso. Toda la política de Estados Unidos durante ya más de 40 años ha sido apoyar el yihadismo tanto iraní como saudí, como de otros actores, la hermandad musulmana. Por ejemplo, Obama hizo una jugada en Egipto para que subiera la hermandad musulmana al poder en Egipto. Eso lo hizo Obama. Luego no le salió porque los militares egipcios hicieron un golpe contra la hermandad musulmana y recuperaron el poder. Pero Obama estaba furioso con eso y él había acomodado las piezas para que subiera la hermandad musulmana en Egipto. Ahora, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos, y hay mucha preocupación, es si estamos en la antesala de una tercera guerra mundial. Eso sí es posible, claro. Eso sí es posible. Todo depende de lo que... Bueno, y también depende de qué queremos decir por guerra mundial, porque... pues las potencias ahí... O sea, si para llamarlo guerra mundial necesitas que se estén peleando directamente China, Rusia y Estados Unidos y esto, ok, entonces todavía falta para eso. Pero si interpretamos que digamos, el empuje yihadista internacional ya es global, ¿no? Eso ya lo puedes llamar una guerra mundial. O sea, el yihadismo internacional trae un programa para destruir Europa que ya está muy avanzado. Bueno, además el ayatolá lo dijo, no sé si ayer o bueno, después de esto, dijo, vamos a despertar a todas nuestras células internacionales que están dormidas ahora para hacer este tipo de ataques. Una posibilidad... Que estos son los atentados terroristas, sin duda. Exacto. Entonces, una posibilidad ahora que es muy preocupante es que las células terroristas de Irán en Europa o los yihadistas, digamos, no necesariamente directamente creados por Irán, pero simpatizantes de Irán y enemigos de Israel, etcétera, y enemigos de Occidente, que están en Europa, pues ahora hagan un desastre terrorista en Europa, que por supuesto los gobernantes europeos le van a echar la culpa a Israel. Van a decir, como Israel atacó a Irán, mira nada más lo que nos está pasando ahora. Cuando en realidad los yihadistas siempre han tenido el plan de destruir Europa, lo han dicho una y otra vez, y ese es un plan que ya va muy avanzado, porque pues están por todos lados. Es una proporción ya significativa de yihadistas en territorio europeo. Y todas las mezquitas que se han construido en Europa han sido financiadas justamente por los poderes yihadistas. Ahora, yo creo que también hay de estas células en Estados Unidos, no solamente en Europa, ¿no? Bueno, tendríamos que sospechar que sí, pues porque la administración de Biden dejó entrar a millones de indocumentados. Entonces... pues la frontera de Estados Unidos, la frontera sur de Estados Unidos prácticamente se volvió una puerta abierta. Los grandes medios no estaban queriendo reportar esto, pero en el espacio del podcast hubo varios investigadores que fueron a la frontera y delataron que la política de Biden era simplemente dejar a la gente entrar, los subían a camiones, se los llevaban a estas ciudades refugio por todos Estados Unidos, les daban tarjetas de crédito para que tuvieran dinero para gastar en los primeros meses, etcétera. Y no había ninguna revisión de quién estaba entrando, de dónde venían, quiénes eran. Entraron sobre todo varones jóvenes en edad de reclutamiento militar. Y bueno, pues en esa marejada de inmigrantes ilegales, por supuesto que pueden incluirse muchos yihadistas musulmanes, ¿no? O sea, no es imposible. Pues no es imposible. Y si tú eres un poder yihadista que quieres destruir Occidente y Biden dejó la frontera sur abierta, pues serías muy burro de no mandar elementos tuyos a meterse a Estados Unidos para preparar células terroristas. Entonces, esa es una hipótesis razonable. Ahora, también supongo, no lo sé, que Israel va a seguir con sus ataques a Irán,
¿no? Pues, a ver, ¿qué es lo último que pasó? Eso se supone Ahorita que pudiera ser el preludio para la paz. O sea, eso es lo que... No, la paz no va a haber paz. Por supuesto que no va a haber paz. Los yihadistas van a continuar. Pero lo que estábamos comentando antes de que empezara esta conversación, ya en vivo, al aire, es que tú me estás comentando que se había detenido Israel, ya no está bombardeando Irán. Entiendo que por las últimas horas se detuvieron un poco. Ok, bueno, sí. Pero había estado Irán ataque y ataque y ataque a Israel, ¿no? Para que Israel realmente se detenga, ahorita Irán tendría que detenerse primero. Porque si Irán continúa enviando misiles sobre las ciudades israelíes, obviamente Israel pues, va a tener que continuar. Entonces, tiene muchísimos misiles Irán. Tiene muchos misiles. Tiene muchos misiles. Y no se, cuesta mucho trabajo que se rindan. ¿Por qué? Ya los viste a Hamas en Gaza. Hamas no se pudo rendir. Les pegaron durísimo, pero no se rindieron. ¿Por qué no pueden? La pirámide social de una estructura yihadista, aunque tuviera pura gente cínica, calculadora, racional hasta arriba, pues el resto de la pirámide son true believers, ¿no? Es gente que realmente está adoctrinada, que si no destruye Israel, si no se muere destruyendo... Y da la vida por eso. Da la vida por eso. Entonces, si la cúpula anda como queriendo rendirse, pues los de abajo yo creo que los quitan. O sea, no van a permitir que traicionen su misión de destruir Israel. Entonces, esa estructura social, con esa ideología tan extrema que tienen los yihadistas, vuelve muy difícil que se rindan bajo ataque israelí. Muy difícil. Entonces, pues sí es posible que continúen los misiles iraníes y que eso fuerce a los israelíes a continuar atacando a Irán. La única manera de salvar a los ayatolás ahorita es que Trump los salve, o sea, que Trump realmente los detenga. Ahora, dime algo, ¿qué tiene Irán a diferencia del resto de los países árabes, ¿no? de la región? Es un país un poco más sofisticado, tiene una clase media grande, ¿no? Mira, más la diferencia muy importante entre los iraníes y otras poblaciones en países yihadistas, como Qatar, como Arabia Saudita, Kuwait, etcétera, es que Irán sí tiene una tradición autóctona del siglo XX de modernización y liberalización, que fue destruida por los yihadistas de Khomeini. Pero un aspecto de la revolución de Khomeini que no se comenta tanto es que no fue una revolución yihadista en su inicio. Entonces, cuando quitaron al Shah, la coalición que quitó al Shah estaba compuesta por comerciantes clase media, por los bazaris iraníes, por los grandes sindicatos de Irán, que tenían una ideología más bien izquierdista, y por los yihadistas, todos juntos. Pero el grueso de la gente que participó en esa revolución no necesariamente quería un Estado yihadista. Sí. ¿Okay? Entonces, después de que triunfa la revolución, de hecho, Khomeini hizo un simulacro de que se estaba estableciendo un régimen democrático, por eso se llama la República, y al principio se puso a Mehdi Bazargan para que fuera, ¿no?, la fachada del nuevo gobierno supuestamente democrático. Pero muy pronto lo que hizo Ayatollah Khomeini es que dio un golpe de Estado. Y ahí se establece ahora sí el régimen yihadista. Pero eso no era algo que necesariamente quería el grueso de la población iraní. Ajá. Y como hemos visto, por ejemplo, en las protestas después de la muerte de Mahsa Amini, hemos visto que en realidad hay muchísimo descontento dentro de Irán. Pero también las manifestaciones de apoyo no, son sin duda. multitudinarias. No, sin duda hay gente que apoya al régimen, no digo que no. Pero las protestas que vimos cuando muere Mahsa Amini sí revelan que hay un cacho enorme, y esto te lo dicen los expatriados iraníes, te dicen, no, nosotros tenemos familiares en Irán y hay muchísimo descontento con el régimen, la gente quiere que se vayan. La otra evidencia que sugiere que el descontento es muy extendido son las operaciones de inteligencia tan asombrosas que realizó Israel en esta contienda, porque
lo que revelan esas operaciones de inteligencia es que Israel ha logrado reclutar a muchos iraníes. Informantes, ¿no? Informantes y agentes, porque las operaciones de inteligencia que montó Israel son muy delicadas y requieren que la gente que participa en ellas sean muy leales a los esfuerzos israelíes por desmontar la estructura iraní. Entonces, para que puedan los israelíes reclutar a tanta gente en operaciones tan delicadas, lo que sugiere es que el descontento dentro de Irán es relativamente extendido y profundo. Ahora, en Estados Unidos pues está muy dividido el asunto, ¿no? Y una cosa que se le reprocha y se le ha cuestionado muchísimo a Trump ahorita en las últimas horas es si no va a pasar lo mismo que ocurrió con Irak y si verdaderamente había uranio ahí o no había uranio, ¿no? Y que si ¿cuál era la inteligencia que les había dicho que sí había uranio? Si la israelí o la de Estados Unidos, ¿no? Y solamente Trump se dejó manipular por Israel. Pues. Bueno, a mí estos argumentos me parecen bastante deshonestos, porque no es como que los iraníes estuvieran diciendo que no tenían un programa nuclear. Ellos decían en voz alta que tenían un programa nuclear. Una confesión... No, a ver, se había establecido un régimen de inspecciones con Obama, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se había llegado a un acuerdo para que se inspeccionaran las instalaciones nucleares de Irán. Entonces, nadie controvierte que había instalaciones nucleares. Había inspecciones precisamente porque era obvio que Irán quería esa infraestructura nuclear para producir una bomba y tirarla sobre Israel. Ayatollah Hashemi Rafsanjani es el padre del programa nuclear iraní y él en una ocasión afirmó a la prensa que los iraníes estaban dispuestos a absorber los costos de un intercambio nuclear con Israel, porque aunque eso iba a causar muchísima violencia y muerte en Irán, se iban a morir muchísimos iraníes, decía, esto para nosotros es aceptable porque destruiríamos por completo la entidad sionista, como ellos le dicen a Israel. Entonces, que el padre del programa nuclear iraní haya afirmado esto, pues elimina cualquier duda, en mi opinión, sobre las intenciones de los iraníes. Entonces, ¿por qué vas tú a dudar de que están enriqueciendo uranio para construir una bomba, cuando ellos mismos habían estado afirmando que estaban enriqueciendo uranio y que lo iban a enriquecer cada vez más porque no les quitaban las sanciones, etcétera? Entonces, cuando no les retiraron las sanciones, ellos empezaron a decir, bueno, pues entonces no vamos a respetar los límites que nos pusieron y vamos a seguir enriqueciendo. No nos pasa nada, pues claro. Si ellos afirmaron que lo estaban enriqueciendo, ¿como por qué vamos a dudar ahora de que había uranio enriquecido ahí? Ahora, ¿Israel no tiene uranio enriquecido? Yo creo que Israel con toda probabilidad tiene bombas nucleares. Deja tu uranio enriquecido. Seguramente tienen bombas nucleares, todo el mundo lo supone. No lo declaran, pero todo el mundo lo supone. Y entonces, digo, porque en el grueso de la gente dicen por qué Israel sí e Irán no. Por favor, ese es el argumento o la pregunta más deshonesta de todos. Porque Irán tiene una ideología explícita de exterminar infieles. Eso es lo que es el yihadismo, y lo han dicho en voz alta. No es como que uno tiene que ir a investigar si son yihadistas que quieren matar infieles, y en especial judíos. Lo dice. En Irán tienen rituales estatales para decir esto en voz alta, y estos rituales se repiten mes con mes durante años. Entonces, obviamente que el que no puede tener armas nucleares es el Estado que dice que quiere exterminar infieles y en particular judíos. Ese es el Estado que no puede tener armas nucleares. Israel no tiene esa ideología. Todas las guerras de Israel han sido defensivas. No tiene ningún interés en atacar a sus vecinos. Lo que no quiere es que exterminen a los judíos israelíes. Entonces, por supuesto que Israel sí puede tener armas nucleares desde el punto de vista moral, porque las necesita como efecto disuasorio para que alguno de estos yihadistas no se atreva a lanzar un ataque mortal contra el Estado de Israel. Ahora, en Estados Unidos hay alerta máxima, sobre todo en algunas ciudades, ¿no? Yo no sé si van a hacer ataques terroristas o no.
ni si serían ahorita o no, o si ya los tienen previstos. Bueno, ahí te das cuenta que Trump no está protegiendo a los gringos, está protegiendo a los ayatolás. Porque si a ti te preocupa, como presidente de Estados Unidos, que ahora haya represalias terroristas en Estados Unidos, lo que tienes que hacer es correr a descabezar la serpiente. La cabeza de todos esos terroristas, corres a descabezarla. Que no sientan que todavía tienen a su padrino en Irán, para que algunos por lo menos se rajen. Si eres el presidente de Estados Unidos y quieres proteger a los gringos, cambio de régimen. Por supuesto, quitas a los ayatolás. Por supuesto. Bueno, puedes quitar a los ayatolás, pero ¿y la base de la que hablábamos con...? Pero por lo menos algunos terroristas que están en Estados Unidos probablemente se rajarían si sienten que ya perdieron a su padrino. Se la piensan dos veces. Pero si Trump lo que hace es salvar a los ayatolás, cosa que declaró en su post, dice, los quiero salvar. Bueno, pues entonces las células terroristas que pudiera haber en Estados Unidos se van a sentir todavía machos como para llevar a cabo los ataques. Ahora, en la vez pasada que viniste, la semana pasada, Francisco, hablábamos de este sentimiento antisemita que está por todo Occidente, ¿no? Y tú me decías que no te preocupaba que aumentara, ¿no? Que fuera en aumento este sentimiento antisemita, porque Israel cuando ataca inspira respeto, ¿no? Claro. Etcétera. Contraataca. No, sí me preocupa, pero... Pero frente a esto parece ser que lo vamos a estar viendo, ¿no? No, pero es que eso no... A ver, creo que la incomprensión más profunda y consistente sobre el antisemitismo es que el antisemitismo sea consecuencia de algo que hacen los judíos. No es cierto. No es cierto. Hagan o no. Exactamente. Hagan o no. Exactamente. Es el antisemitismo va a ser acendrado. idéntico. Hagan lo que hagan los judíos. Por lo tanto, los judíos se tienen que defender y punto. Te doy un ejemplo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había una propaganda que se llamaba los protocolos de los sabios de Sión, que todavía se vende por todos lados, que afirmaba que supuestamente los judíos eran una gran conspiración internacional, que en secreto tenía las riendas de todos los medios, los sindicatos, las industrias, las finanzas y los gobiernos de Occidente. Controlaban todo. Y con ese control total clandestino que supuestamente tenía esta gran conspiración judía, iban a destruir la civilización cristiana occidental. Esa era la acusación. Y este texto, que se convirtió en la propaganda, en la columna vertebral de la propaganda nazi, gracias al dinero de Henry Ford y de otros antisemitas occidentales, se vendió en todo Occidente, se consumió en todos lados, produjo un pánico hacia los judíos que hizo que los occidentales en Europa cooperaran con el programa de exterminio. Estaban todos muy asustados de la conspiración judía. Nadie defendió a los judíos. Todas esas instituciones que supuestamente los judíos en secreto controlaban y tenían el poder de todo, nadie, al contrario, muchísimas de esas instituciones colaboraron con la Gran Matanza. Entonces, lo que demostraron los nazis es que la propaganda de los nazis era una mentira. Los judíos no controlaban nada. Fue facilísimo matar a los judíos europeos, los treparon a los trenes, se los llevaron a los campos de muerte y nadie levantó un dedo. Entonces, no era cierto que los judíos estaban haciendo algo que ameritara que los odiaran. Todo era una mentira. Te doy otro ejemplo. Estuvieron la comunidad internacional presionando a los israelíes para que se salieran de Gaza, cosa que los israelíes hicieron en 2005. Sí. Le regalaron Gaza a los árabes palestinos. Y en lugar de decir, mira, esto demuestra que los israelíes sí quieren la paz, están haciendo esfuerzos enormes por hacer concesiones para que los árabes negocien la paz, etc. Cuando empezaron a llover de Gaza misiles contra la población civil israelí, todo el mundo otra vez le echó la culpa a los israelíes. Entonces, no es cierto que el comportamiento de los judíos es lo que produce el antisemitismo. O sea, sí o sí existe. El antisemitismo es una consecuencia de la propaganda de los gobernantes occidentales. Los protocolos de los sabios de Sión antes de la Segunda Guerra Mundial, el documento que produjo Shoah, el Holocausto, fue promovido
por los grandes poderes occidentales. Fue promovido por Henry Ford y otros industriales eugenistas de Estados Unidos y fue promovido por la prensa de todo Occidente. Entonces no es cierto, el antisemitismo es una consecuencia de la propaganda. Ahora, la pregunta más profunda es, ¿por qué los gobernantes de Occidente producen esa propaganda? Y en mi opinión, la razón muy profunda de ese proyecto milenario de los gobernantes occidentales para destruir el pueblo judío, porque lo vemos siglo tras siglo tras siglo durante 2500 años en Occidente, es que estamos hablando de gobernantes totalitarios, de gobernantes que quieren eliminar todas las libertades, todos los derechos de los occidentales. Y ellos entienden que la lucha occidental por la libertad es una consecuencia de la influencia del pensamiento judío. Porque los judíos tienen su origen, según la tradición del Éxodo, en una revuelta de esclavos. Y toda la legislación judía es una consecuencia de ahora cómo le hacemos para proteger a los esclavos liberados que no los vuelvan a oprimir. Y entonces toda esa legislación, todo ese pensamiento filosófico, legal, humanitario de los rabinos durante siglos, que fue madurando nuevas leyes, nuevos precedentes legales para sofisticar y madurar cada vez más la protección del ciudadano y evitar que sea oprimido por los gobernantes, eso fue lo que terminó produciendo a la larga la liberación política de todos los occidentales. Todo lo que nos llevó a la Ilustración es una consecuencia de que desde el medioevo los cristianos occidentales empezaron a leer la Biblia. No se te olvide que la Biblia, la Iglesia Católica, los papas, prohibían que los cristianos leyeran la Biblia. Estaba prohibido. Y cuando algunos cristianos medievales, católicos medievales, de todas maneras dijeron, no, tenemos que poder leer nuestros libros sagrados, ¿no? Y lo tradujeron del latín a los idiomas europeos, lo que estaban leyendo esos cristianos europeos era Tanaj, la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea es la Biblia católica es como 80% Biblia hebrea. Entonces, sí, bueno, estaban leyendo sobre la revuelta de esclavos, sobre las leyes para proteger a los esclavos liberados, sobre el principio judío de que todos somos iguales ante la ley porque todos somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces esos cristianos dijeron, pues el Papa nos está oprimiendo, los reyes nos están oprimiendo, Dios está de nuestro lado, vamos a luchar por nuestra libertad. Y eso inició una serie de movimientos que finalmente produjeron la Ilustración europea y las revoluciones modernas, que nos trajeron hasta los estados modernos de Occidente, que son los mejores que hemos tenido. Y eso es lo que están tratando de destruir los gobernantes totalitarios. Cuando tú estudias la historia de la Segunda Guerra Mundial, y la estudias bien, no como nos la enseñaron en la escuela, lo que descubres es que el nazismo es una consecuencia del eugenismo. Y el eugenismo, ya te lo he platicado, ¿sí? Y el eugenismo era un movimiento que estaban empujando todos los grandes industriales de Occidente, que eran los que controlaban también la política de Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. ¿Dónde leemos todo eso? Mira, para enterarte del eugenismo, yo tengo un libro en castellano que se llama, que es el tomo 2 del colapso de Occidente, que se llama El eugenismo, el movimiento que parió al nazismo alemán. Y si la gente va a franciscogilwhite.com, ahí pican el botón de los libros, ahí lo encuentran. Pero si quieres leer en inglés al gran historiador que publicó el parteaguas del estudio del eugenismo en 2003, que es Edwin Black, su libro en inglés se llama War Against the Weak, la guerra contra los débiles, y lo que hizo Edwin Black fue resucitar del olvido este tema, porque en las escuelas no se menciona, pero no es que sea un secreto, todo estaba en las bibliotecas, pero o sea, está no todo documentado. Sí, sí, sí. Oye, bueno, finalmente, ¿qué piensas que va a pasar en los próximos días? Híjole, no me conviertas en oráculo. No, pero está bien difícil. No sé qué va a pasar. A la 1 de la tarde, por cierto, habrá conferencia de prensa de Trump. Okay. Vamos a ver qué. Mira, la predicción menos arriesgada es que le va a costar trabajo a los iraníes rendirse. Pero es posible que Trump les ponga de un manotazo, les ponga la bota encima, la metáfora que más te guste, y consiga que los iraníes dejen de atacar a Israel para salvarlos. Porque eso es lo que quiere hacer Trump.
Y si no lo logra, pues entonces Netanyahu se va a ver forzado a continuar atacando a Irán y en ese caso es posible que sí veamos un cambio de régimen. Ya. Y no ves atentados terroristas y No, claro que puede suceder, por supuesto. ¿Y ves ataque a las bases militares de Estados Unidos? Eso lo veo menos en la probable. región. Bueno, también puede suceder porque es que todo depende de qué tanto control tengan los ayatolás sobre las distintas milicias que han creado. Ya. Ahorita la cosa se ha vuelto un poco más caótica, entonces también puede suceder, ¿no? O sea, no quiero decir... No se descarta nada. No ahorita, quiero descartar nada porque Sí. estamos en un momento de caos. Sí, caótico. Gracias, como siempre. Con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias a Nos ti. vemos pronto y seguimos hablando de esto. Sí. Es lunes de Vitrio.